podía librar de cualquier situación, así como nosotros sabemos que Dios nos puede librar de cualquier prueba. Pero también estaban conscientes que aunque Dios no lo hiciera, aunque Dios no lo sacara de la situación difícil, Él los seguía amando y los seguía sosteniendo. Que no los sacara de la situación no quiere decir que no estuviera con ellos. Y este canto habla como, a pesar de todo, sus cuerdas de amor siempre nos sostienen. Aunque pase el tiempo, sé
Cuando lo encuentren, me ayudan a ponerse de pie. A una sola voz, todos juntos decimos: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, que será bienaventurado en el día. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no reprenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios su Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha de ninguna. Momento del mensaje de la palabra de Dios por nuestro hermano Janis Díaz, que se titula Oidor o Hacedor. Puede tomar su lugar. Muy buenas tardes a todos. Es un gozo y un privilegio estar aquí delante de todos ustedes y delante de nuestro Dios. En este momento vamos a exponer la palabra de Dios. Si usted me escucha mormado, no estoy agripándome, nada más lloré ahorita con la alabanza de mis hermanas, pero no estoy enfermo ni nada. Sin embargo, en esta tarde quiero compartirle a ustedes que el Señor trae mensaje y trae palabra para nuestras vidas. Es el mes de la Biblia. Lo vimos la semana pasada, lo empezamos a mencionar y lo vamos a estar viendo en el transcurso de este mes, el mes de agosto. Yo no sé si ustedes, pero yo me siento muy contento y gozoso de saber que el Señor tiene misericordia de nosotros y que nos dejó este libro maravilloso que es la palabra de Dios. La palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Lo vimos la semana pasada, este pasaje. Pero el día de hoy vamos a ver esta carta de Santiago. Esta carta de Santiago podemos decir que es un manual de vida del cristiano. Es un pequeño manual que nos puede dar las pautas para saber cómo debemos de comportarnos, cómo debe de ser nuestra fe y cuál es la forma en que nosotros promete Dios que va a hacer una obra en nuestros corazones. Un creyente genuino, su pasión debe ser la siguiente: vivir para Dios. Esa debe ser toda la pasión de cualquier creyente, vivir para Dios. Yo quiero que tú analices tu vida y digas: ¿yo realmente vivo para Dios? Ese debería ser el sentir de todo nacido de nuevo, de todo creyente, de toda persona que ha venido a los pies de Jesucristo. Es una realidad que en este mundo vamos a tener aflicciones, así lo dijo el Señor, pero confiemos, porque Él ha vencido al mundo. El Señor Jesucristo ha vencido a este mundo. Sin embargo, todas las aflicciones que nos puedan acontecer a nosotros son plan de Dios. Todas las situaciones que nos puedan ocurrir tienen un plan y un propósito. Puede ser dos cosas. Puede ser que el Señor quiera fortalecer tu fe o estar trabajando y moldeando tu carácter para que sea más semejante a Cristo Jesús. Son las pautas que el Señor quiere que tú conozcas para que sepas por qué te pasan este tipo de aflicciones. No sé si cuando te llega una aflicción, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu forma de comportar cuando llega una aflicción a tu vida? Dice el Señor: si a alguien le falta sabiduría en Santiago, pídala a Dios, el cual dará abundantemente a ustedes. Entonces, ¿te hace falta sabiduría? Pídela a Dios. Por eso es que esta carta tiene mucho contenido.
pero ese contenido tiene que ser una realidad. Hoy vamos a ver algo importante en nuestras vidas, que nosotros como creyentes tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Por eso el título se llama oidores o hacedores. Hay mucha gente que escucha, que oye, pero no hace absolutamente nada en consecuencia con lo que escucha. Es como cuando le hablas a tu pequeñito y él te está oyendo, pero no te hace caso en absoluto. Bueno, creo yo que el creyente tiene que quitarse ese paradigma. Usted cuando escucha un mensaje de Dios, usted tiene que ponerlo por obra. ¿Cuántas semanas tiene el año, hermano? 52 semanas. ¿Cuántos mensajes recibe usted en un año? 52 cuando menos. Eso es lo que menos que podríamos recibir. Pero si usted asiste a escuela dominical, si usted tiene estudio de iglesia en casa, súmele 2 cultos más por semana, son 3 cultos por semana. Por 52 son 156 mensajes recibidos de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos ponemos por obra de todos esos mensajes que recibimos? Yo esperaría que por lo menos uno, por lo menos en un año, que usted ponga un mensaje de Dios que ha llevado a su corazón, que lo ponga por obra. Pero la realidad es que el cristiano tendría que poner los 156 mensajes que ahorita mencionamos, todos. Toda palabra que el Señor habla a nuestro corazón es para que nosotros la pongamos por obra. Por eso Santiago nos recuerda que tenemos que poner nuestra mirada en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Tú tienes la conciencia de lo que Dios ha hecho por ti? Tienes que tenerla para poder reaccionar y accionar hacia lo que Dios te está pidiendo. Vamos a orar. Vamos a ponernos en manos de Dios para que Dios nos direccione a través de este pasaje que vamos a ver de la primera carta de Santiago. La semana mi hermano Robert también vio una parte de la primera carta de Santiago, pero vamos a ver unos pasajes más adelante. Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos todo loor, Señor, porque solo tú eres digno de suprema alabanza. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Bendice en esta tarde, Señor, la exposición de tu palabra. Yo te ruego en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nuestro corazón sea una tierra fértil, donde caiga tu palabra y empiece a dar fruto, Señor, se empieza a multiplicar. Permite que salgamos el día de hoy edificados, que salgamos el día de hoy confrontados, que salgamos el día de hoy, Señor, con un pensar y un sentir diferente del cómo llegamos. Bendice a mis hermanos quienes están en esta mañana, bendice a mis amigos, todos los que están en esta mañana en este lugar. Y yo te ruego, Señor, que hagas una obra en nuestros corazones, porque tú comenzaste la buena obra y la vas a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos en esta hora y nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en este pasaje de la primera carta, Santiago, no es primera carta, carta de Santiago. En esta carta de Santiago, en el primer capítulo de que estamos viendo, comienza así. De esta forma, si lo puede tener abierto, perfecto, porque vamos a ver todo este pasaje desde el versículo 19 hasta el versículo 27. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El Señor Jesucristo nos ha dado su palabra no solo para que sea un instrumento de nuestra conversión, sino que Él quiere que nuestro corazón, cuando reciba esta palabra, sea un corazón humilde y un corazón dócil. Es la forma en que tú vas a poder recibir la palabra de Dios y vas a entender el mensaje de Dios. Si tú dispones tu corazón de manera humilde y de manera dócil, Dios va a obrar conforme a su voluntad, y Dios en su amor nos ha dado su mente. Lo vimos la semana antepasada, los del discipulado. Tenemos la mente de Cristo, lo tenemos en la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Lea la Biblia. Es una de las formas en que nosotros vemos cómo el Señor piensa y cómo el Señor quiere que nosotros pensemos, cómo quiere que nos movamos en este mundo. En este mensaje, el día de hoy, voy a ver 3 características. Quiero que usted se lleve hoy 3 características de lo que es un hacedor de la palabra. 3 características que vamos a ver de lo que debe de hacer un hacedor de la palabra. Número 1, sabe perfectamente que la vida cristiana es mucho más que simplemente oír la palabra. Esa es la primera característica. Usted debe de saber que la vida cristiana
es mucho más que simplemente oír la palabra de Dios. En el versículo 22 nos dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra. Sean hacedores de la palabra. Es decir, como creyentes tenemos que vivir lo que predicamos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Cuántos de nosotros predicamos el Evangelio? Yo quisiera que todos dijeran: yo predico el Evangelio, hermano, pero más que con mi boca, con mi actuar. Eso es lo que tiene que hacer un creyente. Un creyente tiene que predicar con el ejemplo, con el testimonio hacia los demás. No vamos a ser perfectos, somos perfectibles en el Señor, pero el Señor sí va a hacer una obra y la está haciendo en nuestras vidas. Pero los demás, lo que los demás vean es importantísimo, porque nuestro testimonio tiene que ir a la par con lo que nosotros predicamos. Podemos poner en nuestro carro, en la parte de atrás: Dios es amor, Dios te ama, y podemos pasarnos todos los semáforos en rojo, estar pite y pite fuerte, todos desesperados. Y yo digo, tiene que tener congruencia lo que decimos con lo que hacemos. Sé que vivimos en un mundo complicado y sé que la carne aún mora en nosotros. Sin embargo, hay que negarnos a nosotros mismos para poder vivir la plenitud del Evangelio. En esta carta de Santiago nos habla mucho de la fe. Mucho de la fe que tiene que haber en el creyente. Y una fe que no se manifiesta en una vida transformada es una fe que no existe. Entonces la fe de todo hijo de Dios tiene que ser una fe que impacta en su vida y que son vidas transformadas. Toda la vida del creyente tiene que llevar una transformación, pero si no existe una transformación de vida en el creyente, dice el Señor que es una fe muerta, es una fe muerta en sí misma. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Sigues siendo tú el mismo que el que eras hasta que conociste el Evangelio? ¿Sigues siendo esa misma persona? ¿O el Señor ha hecho transformación en ti? Tienes que analizarte esto, porque si no ha habido ninguna transformación en tu vida, es probable que tengas una fe vana, una fe que no es real y una fe que no está cimentada en la palabra de Dios. Entonces, si no has cambiado nada en absoluto, yo creo que necesitas analizarte. El propósito de la Biblia, hermanos, no es el de informarnos, no es un noticiero la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es transformarnos a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo, a la imagen y a la estatura de ese varón perfecto. Eso es lo que hace la palabra de Dios, no nos informa. El día de hoy usted no viene a recibir un informe de lo que yo le estoy platicando. Usted viene a recibir la palabra de Dios. Y esa palabra tiene que atesorarla en su corazón para que realmente empiece a dar fruto en este lugar. Por eso le quiero decir, sea hacedores de la palabra. Cuando lo lee en el original, sed hacedores de la palabra, no es una sugerencia, es un imperativo. No sé si todos pasamos en esa parte, yo le batallé con el español. Pero los imperativos era algo que tenías que hacer. Era algo que tenías que hacer de manera obligada. Cuando dice el Señor, sea hacedor de la palabra, no es una sugerencia a los creyentes. Esta carta está escrita a los creyentes. Así empieza en el capítulo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. El Señor está hablando a través de Santiago y le está escribiendo a los creyentes. Nos está diciendo a los creyentes cómo es la forma en que tenemos que vivir. Por eso le digo que no venimos a recibir información, venimos a entender lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando nos dice ser hacedores, es un imperativo. ¿Cuántos aquí tienen pareja? Esposo o esposa, novio, novia, la mayoría. Muy bien, me da gusto, hasta sonríen. No veo por el cubrebocas, pero veo cómo cierran los ojitos. Y eso me da gusto. Fíjese, hermano, cuando usted le dice a su pareja, te amo, fíjese bien, cuando usted le dice a su pareja, te amo, pero no expresa usted ningún detalle hacia su pareja, no expresa absolutamente nada de afecto hacia su pareja, usted no le hace sentir de manera práctica que le ama realmente, usted no le da ningún detalle, incluso la persona no lo percibe y no lo siente, pero usted le dice que la ama. ¿Cómo se siente usted? ¿Le gusta que le digan que lo aman? ¿O le gusta o sentir ese amor realmente? A mí me gusta sentir el amor de mi esposa y el amor de mis hijos. No me gusta que me diga que me ama a mi hijo si no me obedece. Eso no va congruente. Cuando alguien dice te amo, lleva precedido algo atrás. Cuando tú eres un creyente, lleva precedido algo atrás, lleva precedida la obediencia a Cristo.
lleva tu obediencia como proceso a todo esto que te estoy platicando. Por eso es que si tu amor no te mueve a la acción, si tu amor no te mueve a la acción, es probable que no haya un amor. Si tu amor no te mueve a la acción, es probable que no haya un amor. Dios accionó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Dios accionó su amor? Sí. ¿Cómo lo hizo? Envió a su Hijo Jesucristo y nos lo dio a nosotros para que creamos en Él y tengamos salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Dios accionó el amor. Tú tienes que accionar el amor hacia Dios por lo que Él hizo por ti. Es algo que tenemos que entender, hermano. Ser un oidor es diferente. Un oidor nada más se lleva el mensaje y no hace absolutamente nada. Pero un hacedor realmente sí demuestra su amor y es movido a la acción de lo que Dios quiere estemos haciendo. En el versículo 23 dice de esta manera: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Cuando usted se mira ante el espejo, ¿cómo se observa, hermano, amigo, en esta mañana? Dice, qué guapo estoy. ¿Qué es lo que observa usted en el espejo? Bueno, el día de hoy la palabra nos dice que la palabra es un espejo. La palabra de Dios es el espejo y nosotros nos tenemos que ver reflejados a través del espejo que es la palabra de Dios. ¿Cómo te observas ante la palabra de Dios? ¿Deficiente? ¿Realmente sí obedeces? ¿Realmente no obedeces? ¿Realmente no te interesa mucho? ¿Sí te interesa? ¿Cómo realmente te ves ante el espejo que es la palabra de Dios? Tenemos que ocuparnos en entender si nuestra vida realmente tiene un encuentro con el Señor y vamos a estar anhelando buscar en la palabra de Dios y realmente si ha habido un arrepentimiento de pecado. Hay una palabra que mencioné la semana pasada de pecado y esta semana leí una cita del pastor John Piper. ¿Qué es el pecado? Y ya dijimos, es errar al blanco, correcto, estrellita. Pero ¿qué es más el pecado? Esta cita me gustó y la quería compartir con ustedes la iglesia. Dice el pastor John Piper, ¿qué es el pecado? Es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no creída, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no querida, la presencia de Dios no preciada, la persona de Dios no amada. Eso es pecado y realmente necesitamos estar convencidos de Él. El Espíritu Santo es el único que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo es el que hace la convicción en nuestro corazón de que le fallamos a Dios en varios rubros de nuestra vida, no en poquitos, en varios. Pero el Señor quiere confrontarnos hoy en esta tarde para decirnos que no quiere que salgamos igual. Si tú el día de hoy te llevas un mensaje y dices ama a tu prójimo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Amar a tu prójimo. Todo el mensaje que te lleves de la palabra de Dios, ponlo por obra. No seas un oidor olvidadizo. Eso es lo que tenemos que ver, porque la palabra trae un propósito mayor. Generalmente cuando voy a la estética, yo me miro en el espejo y últimamente le digo a la de la estética, oye, tu espejo, ¿por qué me veo tan cachetón? Y son bien buena onda las de la estética. Me dicen, es que traen poquito aumento. Pero la realidad no, la realidad es que sí me estoy poniendo más cachetón. Esa es la verdad. El problema no es el espejo. El problema es la persona que se mira a través del espejo. El problema no es la palabra de Dios, que es un espejo.
El problema está en la persona que se mira a través del espejo y que no se ve como quisiera verse. Por eso la palabra es un espejo maravilloso, que tenemos que atesorar y que tenemos que vernos a través de ese mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que poner por obra todo lo que el Señor nos va mandando. Él quiere instruirnos, Él quiere enseñarnos. ¿Qué es lo primero que te va a enseñar el Señor? Y esta es la vida eterna, dice la palabra en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, hermano, que conozcas al Señor. Esta es la vida eterna, conócelo, dedica tiempo a conocerlo. Vas a ver cuántas maravillas hay escritas en esta palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a ir transformando de gloria en gloria como la misma imagen. Pero atesórala. No sabes cuántos años más nos permitan tener la palabra de Dios. Miren, en 3 meses, hermano, o en 4 meses, fuimos obligados a usar un cubrebocas. Obligados. Y psicológicamente, yo ahorita que he andado en esta semana en la calle, hay personas que psicológicamente hacen esto hacia atrás. Se retraen. Nomás ven un cubrebocas y dicen, como que me va a contagiar. En 3 meses lo que hicieron psicológicamente con algunas situaciones, aprovechándose de lo que ocurrió, porque es una realidad lo que ha existido, es una realidad, no lo podemos esconder. ¿Qué va a pasar el día, hermano, en que digan que la Biblia ya no es veraz y que la van a quitar? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Atesórala, ahorita que la tienes, léela, memorízala, apréndela. Conoce al Señor de la palabra, lo más importante, al Señor que la escribió. Va a llegar el día en que no la vamos a tener. No la vamos a tener, hermano. Y hoy en día que la tenemos que vivirla, tenemos que amarla, tenemos que atesorarla. El Señor va a hacer grandes transformaciones, pero para hacerlas necesitas disponer tu corazón, como te dije al principio, con humildad y con un corazón dócil, para entender las grandezas que Dios tiene. Por eso es que la vida cristiana es más que venir el domingo. Yo durante algún tiempo creí que la vida cristiana era venir a un culto, escuchar el mensaje, cantar unas cuantas alabanzas y salir igual. Durante algún tiempo yo creí que eso era más o menos la vida cristiana. Hasta que el Señor hizo la obra a través de un siervo que trajo palabra, que trajo testimonio y que empecé yo a ver que la palabra de Dios transformaba verdaderamente vidas. Y mi vida, aunque está muy distante de ser tan transformada como yo quisiera, yo creo que el Señor sí hizo una obra y sigue haciendo una obra en mí. Pero necesitas realmente creerle a Dios, tener una vida de fe. Como te digo, la palabra de Dios no fue traída para que nos llenemos de información, y nos envanezcamos y sepamos mucho, no. La palabra de Dios es para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea cambiada. ¿Cuántos de aquí todavía quieren transformación en su vida? Yo todavía quiero mucha transformación y más a la imagen de mi Señor. Yo quiero esa transformación, hermano, y la forma en que podemos hacerla es siendo un hacedor de la palabra, pero también un oidor de la misma palabra, escuchando todo lo que el Señor nos ha dado en este maravilloso libro. Domingo tras domingo escuchamos mensajes y salimos de este lugar, y no sé si recuerda, pero el mensaje de hace 15 días, ¿de qué trató? Somos oidores olvidadizos. La espada de doble filo, muy bien. Ese fue hace 8 días. Gloria a Dios, pero sí se acordó que hace 8 días vino por primera vez. Mire, hermano, necesitamos ser hacedores de la palabra. Es la única forma en que nosotros vamos a poner por obra y a entender y a vivir el Evangelio. Es muy difícil si no lo haces. Si tú a tu hijo le dices, tiende la cama, y él lo oye, pero no lo hace, ¿cómo va a estar la cama? Extendida. Pero si tú la agarras, lo instruyes, le enseñas, le dedicas tiempo, le dices, mira, tu cama tiene que estar tendida, vente, vamos a hacerlo. Y empiezas a hacerlo, ¿sabes qué va a pasar en la vida de este niño? Va a ser un hábito. Y el hábito va a ser un hacedor de lo que le está enseñando papá, que es tender la cama. Cuando tú eres un hacedor de la palabra, cuando tú realmente escuchas un mensaje y dices, yo voy a hacerlo, yo voy a ponerlo por obra, vas a ver cómo tu vida va a empezar a ser transformada y vas a tener esa llenura del Espíritu Santo. Si no pones por obra nada de lo que oyes,
Solo es un mensaje más, solo es un mensaje que no tuvo más que, tuvimos 30 minutos aquí, pero no tuvo ningún propósito. Sé que la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre hace lo que el Señor quiere, pero tú dispón tu corazón y dile: Señor, yo quiero el día de hoy escuchar este mensaje y yo quiero salir edificado, pero quiero salir el día de hoy a vivir algo de lo que me estás diciendo. Fíjense, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando escuchamos mensajes, eso solo es la mitad del camino. Cuando tú escuchas, cuando tú estás presente, cuando entiendes, esa es la mitad del camino. La otra mitad es hacerlo, recorrer el trayecto. Es como si te dijera que te vas a montar a tu carro en este momento, en este lugar, pero no lo prendes y no te vas hacia ningún sitio. Algunos han subido al carro nada más para subirse ahí. ¿Qué se siente? Y se quedan ahí horas y horas y horas. O se suben al carro para ir hacia un lugar. Eso es lo que hacemos generalmente, ¿verdad? Nos subimos al carro, nos sentamos y nos llevamos hacia un sitio. Es lo mismo con la palabra. Tú entiendes el mensaje, pero si te lo quedas, es como si te subieras al carro y te sentaras y dijeras, te quedaras ahí un buen rato a ver qué está pasando. No, la palabra es para accionar. Necesitas accionar todo lo que recibes de la palabra de Dios. Llévate eso, hermano, llévate que tenemos que accionar y tenemos que encender ese carro y andar hacia el camino. Hace como 8 meses escuchamos un mensaje del buen samaritano. ¿Sí se acuerdan de ese mensaje? La parábola del buen samaritano. Y yo preguntaría y me pregunto, cuando le digo que va para allá, va de regreso. ¿Cuántos hemos puesto por obra esta parábola del buen samaritano, de ayudar al prójimo, al necesitado, orar por el que está herido? La realidad es que nos centramos en nosotros mismos y se nos olvida. Por eso dice el Señor: sé un hacedor de la palabra. No es suficiente con que oigamos. Dice la palabra en Mateo 7:24: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podemos decirle: sí, Señor, yo escuché el mensaje. Sí, Señor, ya entendí el mensaje. Sí, Señor, pero no ponemos por obra. Y el Señor dice que hay un peligro muy grande, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Tú haces la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿O haces tu voluntad? ¿De quién haces la voluntad? ¿La del Señor o la tuya? Y la respuesta es muy sencilla. Analiza tu vida en una semana. De toda la semana, ¿qué pusiste por obra de lo que Dios te ha dicho? ¿Qué realmente cayó en tu corazón y lo estás poniendo, realmente llevando la fe a la acción? Ahí vas a tener la respuesta de quién realmente puede ser tu Señor o quién está gobernando tu vida. Puede ser tu misma carne la que esté gobernando tu vida. Por eso necesitas entender que el Señor quiere que nosotros seamos hijos obedientes. Ahí en Lucas 8:21 dijo el Señor Jesucristo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No únicamente la oyen, sino que la oyen y la hacen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Escucha un mensaje de la palabra de Dios. Lee tu Biblia todos los días. Escúchala, entiende lo que Dios te está diciendo y hazlo. Ese es vivir el Evangelio. Dice en Romanos 2:13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que realmente hacen lo que Dios nos pide son los que no son oidores olvidadizos, sino un hacedor de la palabra. ¿Qué es lo que hacemos cuando escuchamos un mensaje en nuestras clases virtuales, hermano? Sí los veo los viernes, los que no están en mi clase. No he visto la de los jueves, pero sí veo a los míos, los tengo ahí en la pantallita. ¿Te la pasas bostezando en tu clase? ¿O estás poniendo atención a lo que Dios está hablando a través de mi hermano Roberto, a través de mi hermano Jesús, o a través de mi hermano Alex, o a través de Alex? ¿Qué es lo que estás haciendo con el mensaje que recibes de Dios? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? El discipulado de mi hermano Julio, creerle a Dios.
¿Qué es lo que hacen cuando reciben esa retroalimentación? ¿Qué es lo que hacen, hermanos? O dicen, y se me olvidó hacer la lección, el devocional, soy bien olvidadizo. Ya van a venir, dejado todas las lecciones juntas. Eso es un oidor olvidadizo. Y el día de hoy yo quiero que te confrontes, y me estoy confrontando a mí mismo, para que realmente te analices. ¿Realmente el Señor es mi prioridad? ¿Realmente el Señor me está transformando? ¿O nada más estoy llevando una vida sin propósito? Una vida sin llevar a cabo lo que Dios demanda de mí. ¿Cómo podrías describir tu vida, hermano? ¿Cómo podrías describir tu vida? ¿Como una que desea obedecer la palabra de Dios? ¿Como que una realmente desea obedecer? ¿O cómo reaccionas cuando hay un mensaje de la palabra de Dios en tu iglesia? ¿Cómo reaccionas cuando te dicen que tenemos que llegar puntuales en tu iglesia? ¿Como oidor olvidadizo o como un hacedor de la palabra? Tú puedes escuchar muchos mensajes muy buenos, pero si no los pones por obra, vanos son. Vanos son todo lo que estás escuchando y lo que te estás alimentando. El Señor nos enseña en su palabra que tenemos que servir en nuestra iglesia, que tenemos que ministrarnos en nuestra iglesia, que tenemos que sujetarnos al liderazgo de nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? No oímos lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque estamos puestos en el lugar, en el trono nosotros mismos. Tenemos que destronarnos, hermano, porque si tú realmente estás ocupando el lugar de Dios, Él no está siendo tu Señor y no es tu dueño. Tú estás siendo tu propio dueño y estás llevando una serie de dogmas en tu mente que te están engañando a ti mismo. Lo dice la misma palabra de Dios. Te puedes engañar a ti mismo. Como si yo llegara al espejo de la estética y dijera, ay, qué flaquito me veo. Mucho cabello, mi copete tremendo. Bárbaro este copete que tengo. Me engaño a mí mismo. Mi realidad es otra. Mi realidad realmente es otra. Escudriñate. Escudriñate ante la palabra de Dios y cuando el Señor te dé un mensaje, dile, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo lo quiero hacer, yo iré, yo lo voy a hacer. No digas, pues que lo haga mi hermano Julio, que es líder de la iglesia. Que él llegue temprano y que haga todo lo que se tiene que hacer. No es la responsabilidad de Julio, de Robert, de un servidor, de mis hermanos siervos, coordinadores. No es la responsabilidad de ellos. Es de toda la iglesia poner por obra lo que Dios nos pide. Es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ahorita que ya me vi 2, 3 cabeceando. A ver, voltea a ver al de al lado, a ver si está cabeceando. Muy bien. ¿Sabe? Nos limitamos a venir a escuchar un mensaje y si está medio aburrido y me está durmiendo el predicador, empiezo a hacer esto. Empiezo a cabecear. Pero si la predicación es muy buena, gloria a Dios, hermano, hasta nos levantamos, aleluya. Si está buena la predicación. Pero ¿sabes algo? Eso no tiene ningún efecto que tú tengas los ojos cerrados, abiertos, que grites, que no grites. Si saliendo de esta puerta no haces nada. No tiene ningún efecto la palabra si tú sales y sigues siendo el mismo. La palabra tiene que provocar un efecto en nuestra vida. Por eso seamos hacedores, no salgamos viviendo igual. Vamos con la segunda característica. Segunda característica en este pasaje. Un creyente se acerca con la intención de obedecer la palabra de Dios y de vivirla. De obedecer la palabra de Dios y vivirla. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre se deleita en la ley de Dios. ¿Sabe que hay personas que no tienen ni la más mínima intención de conocer la palabra de Dios? Bueno, hay gente que sí quiere conocerla, pero ¿sabe? No quiere obedecerla. No quiere obedecer la palabra de Dios. Dice, sí quiero conocer, pero no quiero obedecerla. Ese es un oidor olvidadizo. Alguien que no está poniendo por obra lo que Dios nos pide. Por eso es lo que tenemos que evitar. Necesitamos evitar el ser solamente oidores. En el versículo 22 lo dice de esta manera. Dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿A quién le gustan las mentiras?
¿A quién le gustan los autoengaños? A muchos de nosotros nos gusta autoengañarnos. Aunque usted diga, no, a mí no. Nos gusta el autoengaño. Nos gusta creer algo que no es una realidad en nuestras vidas. Usted necesita confiar primeramente en la palabra de Dios. No engañarse y decir, creo que soy un buen cristiano. No, usted necesita ser un buen cristiano. Y tiene todo para ser un buen cristiano, un buen creyente. ¿Qué más necesita, hermano? Además del Espíritu Santo y la hermosa palabra de Dios. ¿Qué más necesita? Disposición del corazón. Y es algo que usted necesita hacer y que yo necesito hacer para ser un buen hijo de Dios. La disposición nada más. Creerle a Dios. Usted puede creer en Dios todo lo que quiera, pero creerle a Dios nos va a llevar a accionar lo que tenemos que hacer conforme a Dios nos esté pidiendo. Por eso necesitamos evitar engañarnos a nosotros mismos. Fíjense, cuando da estas palabras, la palabra engañarnos o la traducción en el griego significa lo siguiente: razonar falsamente o razonar incorrectamente. Puedes razonar incorrectamente un mensaje, pero Dios quiere que lo razones de manera precisa y de manera exacta. Dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué tanto amas a Dios? De hecho es el primer mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. ¿Qué tanto amas a Dios? Dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Llévate los mandamientos de Dios en tu corazón y ponlos por obra. Y es la manera en que vas a amar a Dios. Muchas veces nos preguntamos, oye, ¿y cómo puedo amar a Dios? Lee la palabra de Dios. Dice el Señor, escudriñar las Escrituras. Escudriñalas. Es una forma de amar a Dios. Es una forma de demostrarle a Dios que realmente le estás escuchando y le estás amando. Escudriña las Escrituras verdaderamente. Porque dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice la palabra de Dios, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Recuerdo hace muchos años en un mes de la juventud el pastor Irán Ramos dice que a los creyentes nos encanta agarrar la Biblia y nos encanta ponerle post-its, pero así de esos blancos que tapan, así dicen, esto sí lo hago, esto no me conviene, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y agarramos seleccionando la Biblia como si fuera una opción, decir, esto no lo voy a obedecer, porque esto no me conviene, eso me gusta hacer. Pero la Biblia no es para eso. La Biblia es el espejo donde tienes que visualizar y tienes que quitarte esa selectividad. Tienes que obedecer al Señor tu Dios. ¿Qué pasa cuando el Señor nos dice no dejando de congregarnos? ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? No dejes de congregarte. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, en tanto aquel día se acerca. Y de pronto tú escuchas ese mensaje el domingo y dices, no, pero es que el miércoles está bien bueno el Cinépolis, ya va a haber promoción. Pues que tengo el Netflix, ya me lo van a cortar. Mejor el viernes veo la última serie que tengo que ver. Y no, la iglesia en casa no importa. ¿Qué es lo que haces con tu tiempo, hermano? ¿Realmente lo pones a disposición de Dios? Porque aquí nos dice el Señor que no dejemos de congregarnos. Entonces, todo lo que escuches de la palabra de Dios, necesitas ponerlo por obra. Versículo 24. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Quieres pasar de ser un oidor a un hacedor?
¿Quieres pasar de ser un oidor nada más a realmente a ser un hacedor? Fíjate lo que dice este pasaje en el versículo 25. Mírala atentamente. Mírala. Mira la palabra de Dios con atención. Mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Quieres pasar de ser un oidor de mensajes a ser un hacedor de mensajes? Mírala atentamente y ve quién está escribiendo estas cartas. Sabemos que los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir la palabra de Dios, pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cada vez que hables tu Biblia, es Dios hablando. Es el único libro donde el autor siempre va a estar presente, la Biblia. Atesora tu Biblia, hermano. Realmente ama a tu Biblia. Escudriña tu Biblia. Dice en el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, todo el día. Cuánto amo yo tu ley, la ley perfecta de Dios, la ley de amor. Tu fe tiene que obrar por el amor. Así lo dice en Gálatas, la fe que obra por el amor. Tu fe tiene que accionarse por el amor a Dios, por el amor realmente. Y es como tú vas a perseverar en lo que Dios te pide. Dice en el versículo 25, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y luego dice, y persevera en ella. Hombres que están aquí, ¿a cuántos les dijeron que sí sus novias? A la primera. Así dijeron, nomás la vi, le voy a decir que sea mi novia. O perseveraron en conquistarla. Primero en que la conocieran, que me conozca. Tienes que perseverar, es algo que tienes que hacer de continuo. Digo, a mí mi esposa ni me volteaba a ver cuando éramos novios, aunque fuimos compañeros de grupo, pero tuve que perseverar. Tuve que ser constante en lo que yo hacía intencionalmente para que ella volteara y me mirara. Intencional. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser intencionales y perseverar en la palabra. Todo lo que recibes, a lo mejor hoy no quieres leer, pero tengo que perseverar, tengo que hacerlo, tengo que leer. Persevera, hermano. Muchas veces tu carne no lo quiere hacer. Y lo digo con conocimiento de causa. Muchas veces la carne no quiere hacer las cosas, pero ella no se manda solita. Hay un Espíritu Santo dentro de mí que la tiene que arrastrar hacia donde Dios quiere. Necesito alimentarme, hermano. Todos los necesitamos. Por eso el creyente tiene una bendición final. En el versículo 25 que acabamos de leer, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Todavía está despierto? ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente feliz. Dice que el que obedece y persevera en la palabra de Dios será bienaventurado. Doblemente feliz. Si usted persevera en la palabra de Dios, usted va a ser bienaventurado. Dice en Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Usted es bienaventurado si guarda la palabra de Dios y la pone por obra. Por eso es que toda vida es transformada por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántas vidas transformadas conoces, hermano? Voltea a tu izquierda y a tu derecha. No digas nada, nada más voltea a ver, aunque esté el muro. ¿Cuántas vidas transformadas has visto en este lugar? Yo sí veo varias. Yo sí veo varias vidas transformadas en este lugar, que están algunas en el proceso, algunas más aventajadas que otras, pero todas las vidas que yo he visto transitar en este lugar han empezado una transformación, y quien no ha empezado esa transformación sigue exactamente igual. Y también creo que puedo identificar, no es mi papel juzgar, pero también puedo identificar quien no ha hecho ningún ajuste en su vida con el Evangelio. Digo, no soy muy inteligente, pero el Señor me da ese discernimiento de saber quién realmente pone por obra un mensaje de la palabra de Dios y quién realmente no lo pone. Quién realmente viene, atiende, escucha y pasa un buen rato y se va y sale igual. Pero escucho, y yo realmente sí atiendo a los que Dios está haciendo una obra en sus corazones. Por eso el día de hoy, sal diferente a como llegaste. Sal diferente de como llegaste en esta tarde. Cristiano no es aquel que está aquí oyendo,
sino cristiano es aquel que sale de aquí viviendo lo que está escuchando. Un cristiano no es el que oye, un cristiano es el que vive lo que escucha de la palabra de Dios. Ese es un cristiano, un hacedor de la palabra, un hacedor realmente, no meramente un oidor. ¿Sabe algo? Había unos hombres que se llamaban los fariseos, ellos tenían una doble moral. Ellos realmente, el Señor Jesucristo cuando los vio, les decía a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Los fariseos decían, pero no hacían. Ese era su papel. Decían y ponían leyes, y ponían la Torá, y ponían todo lo que decía la palabra de Dios. La decían, pero no hacían nada. Esos eran los fariseos. Y hoy hay mucho cristiano que dice, pero no hace nada. Y yo le pido a Dios perdón, porque yo muchas veces a lo mejor he sido de ese tipo de cristiano. Digo, pero no hago. Y es donde tengo que pedirle perdón a Dios y que su misericordia haga una función en mi corazón. Cuentan que una vez estaban arreglando el templo, como cuando lo citan a todos en el lugar. Vamos a arreglar y vamos a poner bonito este lugar. Y que estaba un miembro bien pegadito al pastor. Pegadito, así como sombra. Y el pastor volteaba y se le quedaba viendo y decía, ¿y por qué me sigue? Y ahí iba el pastor con su martillito. A donde fuera estaba arreglando todo lo que había en el lugar para solucionar. Y ya volteó y le dijo, oye, ¿por qué me estás siguiendo? No, pastor, es que quiero ver qué pasa cuando usted se da un martillazo en el dedo. A ver cómo reacciona, a ver si lo que predica es una realidad. Hermano, ten cuidado con lo que predicas y con lo que vives. Y eso va para mí también. Todo lo que predicas, todo lo que enseñas, todo lo que dices ser, necesita tener una congruencia, una par, para que los demás puedan ver una realidad. Sé que algunos comienzan su vida cristiana, sé que algunos apenas están escuchando el Evangelio, sé que algunos ya tenemos más tiempo, pero sé que Dios todavía quiere hacer algo en nuestro corazón. Si estamos en este lugar es porque Dios todavía tiene propósito con nuestras vidas. Atendamos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Culmino únicamente leyendo este pasaje. Santiago 1, versículos 19, 20 y 21, que nos aprendimos en un discipulado especial. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre, te rogamos en este momento que a través del poder de tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, podamos salir edificados. Bendice a mis hermanos, bendice a todas las personas que están en este lugar. Sé, Señor, que tu palabra es dura, así lo dijo uno de tus discípulos. Señor, dura es esta palabra, ¿quién la entenderá? Y yo te ruego, Señor, que el día de hoy la entendamos, que lo que tú nos estás pidiendo demanda amor, demanda fe, demanda sabiduría y obediencia de nuestras vidas. Bendice a todos los que escuchamos este mensaje. Bendice y permite que salgamos el día de hoy no como oidores olvidadizos, sino como un hacedor de la palabra, como una persona que practica y vive la verdad del Evangelio. Bendice a todos los que han escuchado el día de hoy tu palabra, que es viva y eficaz. Yo te ruego que sigas haciendo la obra en esta iglesia Nueva Vida. Yo te quiero rogar a ti que escuchaste este mensaje en este lugar, que tú tienes una oportunidad más. La oportunidad es que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo, que tú entregues tu vida a aquel que pagó el precio por nuestros pecados, aquel que derramó toda su sangre por nosotros, aquel que quiere que le conozcas, aquel que quiere perdonarte, aquel que quiere amarte, aquel que quiere que sepas que Él es una realidad en tu vida. Y yo te quiero pedir que si tú has escuchado hoy algo de Dios en este lugar y quieres entregarte a Él realmente y entregar tu vida al Señor Jesucristo, al único Dios verdadero, yo te ruego que te pongas de pie en tu lugar y le digas: Señor,
Yo no entiendo mucho de lo que hablan en este lugar, pero yo sé que tú quieres hacer algo en mí. Yo sé que tú quieres transformar mi vida, yo sé que quieres transformar mi mente y quieres transformar principalmente mi corazón. Dame un corazón nuevo, uno que te pueda escuchar, uno que te pueda entender y uno que te pueda obedecer. Si tú estás orando de esta manera, ponte de pie y dile: Señor, aquí estoy una vez más para decirte, heme aquí, me encuentro para tener el privilegio de conocerte, Señor. Quiero ser un hacedor de tu palabra. Y te hablo a ti, hermano creyente, hijo de Dios. Yo te quiero pedir en este momento que si tú tienes que pedirle perdón a Dios porque has sido oidor olvidadizo, que le digas: Señor, perdóname, perdona mi incredulidad, perdona mi flojera, perdona mi falta de fe. Y si tú le quieres pedir perdón a Dios y quieres ser un hacedor de su palabra, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, ponte de pie y dile: Señor, yo quiero ser un hacedor, que vean a Cristo en mí, que vean a Cristo en mi vida, que lo vean, Señor, aunque soy imperfecto, pero yo quiero sinceramente servirte, yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Y me pongo de pie no para que me vean los demás, sino para que tú me ayudes, Señor, en el poder que dice tu palabra, en el poder del Evangelio, que es poder de Dios. Bendice a los que se están poniendo de pie, Señor, y aún los que permanecen sentados. Bendice sus vidas y bendice la vida de un servidor también, Señor. Yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Yo quiero ser, Señor, ese hijo verdadero, ese hijo genuino. En el poder de nuestro Señor Jesucristo te ruego por los que estamos en este lugar y que sigas haciendo la obra. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Que el Señor les bendiga.